distinguida concurrencia, tengan ustedes muy buenas noches. Si para el doctor Guido ha sido grato y ha sido un honor poder estar compartiendo en este momento con sus maestros, yo debiera decir que es grato compartir con los maestros de mis maestros. Entonces, no es la primera vez que estoy invitado a la Academia Nacional de Medicina y la verdad que es cada vez un reto. Y espero en los próximos minutos poder compartir un poco del trabajo que se está desarrollando en el área de neurogenética en el país. Debo mencionar que además de ser investigador del Centro de Investigación Básica en Neurogenética, también soy el médico tratante de muchos de los pacientes y eso sí representa cierto conflicto de interés que sí declaro. En este modelo de lo que se considera investigación translacional, que por supuesto es un modelo solamente teórico, un modelo académico para poder entender lo que significa la investigación translacional, pues precisamente vemos cómo el conocimiento de los logros de la investigación básica tienen que ir migrando a través de la aplicación clínica de estos conocimientos con el fin principal de mejorar la salud. Y es precisamente en estos intermedios o en los extremos en que existe lo que llamamos, entre comillas, la investigación de tipo translacional. En neurogenética, pues precisamente este modelo calza perfectamente, ya que a nivel de la investigación básica podemos entender mecanismos moleculares de las diversas enfermedades del sistema nervioso con componente genético, que a decir verdad deberían ser todas, y la caracterización clínica de estas enfermedades, tanto de las formas monogénicas de enfermedades neurológicas como de las formas de herencia compleja, como Parkinson o Alzheimer, por ejemplo, y finalmente poder aplicar ambos conocimientos para poder llegar a lo que se llama la atención integral de estas enfermedades, muchas de ellas consideradas enfermedades raras o huérfanas. La frecuencia de estas enfermedades es muy baja, sin embargo, por el componente hereditario y familiar, muchas veces el impacto que tienen estas enfermedades en la salud, el impacto socioeconómico, el impacto a nivel de grupos familiares es muy grande y muchas veces está bastante subdiagnosticado y no necesariamente está bastante conocido en lugares o países como el nuestro. Pues bien, en el Perú la neurogenética nace como todo en la historia por el esfuerzo de muy pocas personas, y es en el año de 1995 cuando una bastante conspicua neuróloga, que luego se volvió ministra 2 veces en nuestro país, llega y retorna de Francia a nuestro país para poder ejecutar el trabajo aprendido durante 3 años en el Hospital de la Salpêtrière en París. Y es con el apoyo de varios investigadores franceses que se inicia un 24 de abril del 95 la primera extracción de ADN en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, dando inicio a lo que entonces se llamó la Unidad de Neurogenética. Para el año 2000, por primera vez en la institución, se genotipifica por procedimientos de PCR molecular, de PCR convencional, el gen del Huntington, el gen HTT que codifica para la enfermedad de Huntington, y desde entonces se cuenta con este diagnóstico en nuestro país para el apoyo a los pacientes. Tuvieron que pasar muchos años y precisamente muchos de estos años que tuvieron que ocurrir coinciden con la etapa bastante productiva en otras áreas de la vida social y política del país de nuestra fundadora, y es por ello que para el año 2009 recién se retoma la parte de neurogenética y se empieza en un trabajo un poco más completo, un poco más coordinado, y se estandarizan las atenciones de muchas de estas enfermedades neurológicas del sistema nervioso.
La primera enfermedad que se evaluó en el servicio de neurogenética, actualmente Centro de Investigación Básica en Neurogenética, fue la enfermedad de Huntington, y de esta vamos a conversar muchísimo en los próximos minutos, pero también otras enfermedades como aquellas formas familiares de ataxia o de inestabilidad en coordinación para caminar, las formas familiares de Parkinson, las enfermedades musculares, destacando entre ellas la distrofia miotónica de tipo 1 o enfermedad de Steiner, las formas primarias de distonías, diversos tipos de miopatías, las neuropatías hereditarias y recientemente también la forma de retraso psicomotor o retardo mental hereditario más frecuente, que es el síndrome X frágil. Como ustedes pueden ver, las atenciones en la unidad han ido incrementándose, llegando a obtener bastante casuística de personas afectadas con estos raros síndromes procedentes de diversas regiones de nuestro país, y al momento podemos ya decir que prácticamente tenemos reportes, por dar un ejemplo, de enfermedad de Huntington que tienen en azul en todas las regiones de nuestro país. La enfermedad de Huntington está ligada a la neurogenética en el Perú y está ligada a la neurogenética mundial, diría yo. Esta enfermedad, a pesar de que se conoce desde hace muchos milenios, diría yo, hay reportes muy antiguos sobre esta enfermedad en muchos de los documentos más antiguos que existen a nivel mundial, pero sin embargo la enfermedad se descubre, la causa genética, recién en el año de 1983, se logra ubicar la región del genoma donde se encontraba el gen del Huntington. Tuvieron que pasar 10 años para que finalmente se logre identificar el gen en el brazo corto del cromosoma 4. Y es en este periodo, curiosamente, que en nuestro país llegaron de visita precisamente el grupo de investigadores que descubre este gen, y es muy probable que parte de las investigaciones que dieron lugar a la identificación del gen hayan sido con muestras peruanas, aunque no necesariamente haya habido un reconocimiento claro por eso. En el año de 1996, como podemos ver, la investigación en el área de Huntington fue desarrollándose, ya teniendo modelos animales de ratones transgénicos. Para el año 2000 ya se estaban probando estos modelos y finalmente, aunque todavía no se conoce o no se encuentra una cura o un tratamiento efectivo para esta enfermedad, se han desarrollado iniciativas mundiales, teniendo en cuenta la rareza de la enfermedad, para unir información y hacer un gran estudio descriptivo mundial denominado Enroll-HD, que tiene como fin precisamente probar nuevas dianas terapéuticas en estas poblaciones. Si a nivel mundial teníamos esta historia de la enfermedad de Huntington, pues en nuestro país hubo una historia paralela que empieza en el año de 1950 con una tesis de pregrado del profesor Saavedra, en la que describe una gran familia bastante numerosa en el Valle de Cotahuasi, en Arequipa. Muchas décadas después, el profesor Cuba, profesor emérito de nuestra institución, del Instituto de Ciencias Neurológicas, junto con su equipo, que incluía al profesor Torres, actual jefe del servicio del Departamento de Enfermedades Neurodegenerativas, describieron, y por muchos años, muchos casos provenientes de una región en particular en el país, que era el Valle de Cañete, con frecuencias altísimas, entendiendo que la frecuencia de enfermedad de Huntington va de 1 a 10 casos por 100.000 habitantes como frecuencia promedio mundial. Está descrito que en el Valle de Cañete podemos llegar hasta alrededor de 10 veces esta frecuencia mundial.
siendo uno de los lugares en el mundo con mayor frecuencia de enfermedad de Huntington aparentemente. Y es por eso que continúan mucho las descripciones, y ya a partir del año 2000 es que se cuenta con el apoyo de la recientemente creada unidad de neurogenética con el diagnóstico molecular, y es a partir de ese diagnóstico que se cuentan con tecnologías como PCR convencional y otras tecnologías moleculares que permitieron abrir otros diagnósticos también en otras enfermedades. Actualmente la enfermedad de Huntington tiene mucha importancia en el Centro de Investigación Básica en Neurogenética, y hay muchas líneas de investigación desarrollándose en este momento, tanto desde el área básica como estudios de haplotipos para determinar el origen de la mutación, que aparentemente no sería una mutación que haya venido de Europa como clásicamente se creía, sino probablemente ha sido una mutación originaria nuestra. Estamos por publicar estos resultados y esperamos compartirlos con ustedes en un momento próximo. Y al mismo tiempo, por el lado clínico, estamos tratando de averiguar cuál es el impacto de esta enfermedad en las familias. Están corriendo dos estudios muy interesantes que esperamos también compartir pronto con ustedes. Uno de ellos para ver el costo de esta enfermedad en las familias. Cuánto les cuesta a cada familia tener una persona afectada con esta enfermedad, incluyendo los tratamientos farmacológicos que tienen que ver, el transporte, todas las medidas que se tienen que dar de sostén para personas con enfermedades de este tipo, y el impacto que tienen a nivel familiar, la pérdida laboral que se genera, por ejemplo, a los cuidadores que tienen que dejar de laborar por cuidar a un familiar afectado, etc. Y por otro lado, gracias a la visita de una investigadora norteamericana que bastante interesada en el país, estamos trabajando un estudio que tiene que ver con la calidad de vida, utilizando métodos cualitativos, y esperamos poder tener de la boca de los pacientes, de las familias y de las personas en riesgo, saber exactamente cuáles son las necesidades que tienen estas personas. Nosotros como médicos o como profesionales de la salud podríamos tener una idea de qué necesidades tienen, y no necesariamente ser las necesidades reales de muchas de estas familias, y esperamos que esta información sea muy útil. Va a ser el primer estudio que se va a realizar en países en vías de desarrollo como el nuestro, ya que estudios de este tipo en países del primer mundo ya se han dado, pero esperamos y creemos que las respuestas van a ser bastante diferentes a las que ya están reportadas actualmente en la literatura. Otra enfermedad de mucho interés recientemente descrita en nuestro país son las ataxias hereditarias, entendiendo por ataxia aquella enfermedad que aparece en la adultez que se caracteriza principalmente por alterar el equilibrio, la coordinación y dificultades para la marcha. Existen formas hereditarias de esta enfermedad, y una de ellas es la ataxia de tipo 10, es una forma dominante de ataxia, es decir, que se repite y puede generar casos en todas las generaciones, con un 50% de riesgo para cada descendiente. Y lo curioso en este caso fue que de todas las más de 40 formas dominantes de ataxia descubiertas o descritas a nivel mundial, la que es más frecuente en el mundo es la ataxia de tipo 3 o enfermedad de Machado-Youssef, descrita inicialmente en Portugal y en sus colonias como en el Brasil. Cuando nosotros nos enteramos o supimos de esto inicialmente, lo lógico era empezar por generar el diagnóstico molecular para ataxia 3, y eso fue lo que se hizo. De un total de 37 familias que inicialmente fueron evaluadas para ataxia 3, solamente encontramos 2 casos índices de ataxia 3, quedando las más de 35 familias aún sin diagnóstico. Hace
poco más de 3 años, gracias al apoyo y colaboración que tenemos con la Red Neurogenética de Brasil, logramos ampliar este panel de diagnósticos para otras 7 formas dominantes de ataxias, incluida la forma 10. Y, curioso, la forma más frecuente de ataxia hereditaria dominante en nuestro país no es la ataxia 3, señores, es la ataxia número 10, una forma de ataxia pura de inicio en la adultez que algunas veces se acompaña de crisis epilépticas y que al parecer tiene un origen también amerindio. Y es por eso que nos interesa mucho el gran trabajo que el profesor Guío está desarrollando con el INS, porque nosotros tenemos muchas preguntas de tipo poblacional, de tipo étnico, que necesitamos responder, para lo cual nos va a ser muy útil la información que van a poner disponible. Esta forma de ataxia ha sido solamente descrita en países latinoamericanos. Los únicos casos descritos fuera de Latinoamérica, que han sido al sur de Italia, es de un caso, curiosamente, que tiene ancestría peruana. Entonces, en realidad, salvo un caso en el norte de amerindios Sioux, perdón, de indios americanos Sioux, y esto es absolutamente latinoamericano. No se ha encontrado en otras etnias hasta el momento. Y coincidentemente, y aquí les muestro el mapa, los primeros casos que hemos empezado a describir de ataxia 10 coinciden, curiosamente, con el mapa etnolingüístico, publicado también en la revista del INS, con la zona de influencia quechohablante de nuestro país, ¿no? Hay una mayor predisposición o una mayor frecuencia justamente de estos casos. Es curioso, esto todavía no tiene validez estadística, por supuesto, pero estamos ya por publicar junto con nuestros amigos brasileños estudios justamente de haplotipos al respecto, que demuestran un poquito y confirman aparentemente un posible origen amerindio también en esta enfermedad. Pasamos a las enfermedades un poco más frecuentes, la enfermedad de Parkinson, por dar un solo ejemplo. Y gracias a un consorcio latinoamericano del cual formamos parte para el estudio de la genética de Parkinson, se ha podido agregar información que era ausente en nuestro país hasta hace unos años sobre la frecuencia de varias variantes patogénicas de forma de la enfermedad de Parkinson. Por darles un ejemplo, el gen PARC8 o gen LARC2, cuya mutación más frecuente es la G2019S, ha estado hasta hace unos pocos años descrita prácticamente en todas partes del mundo, a excepción de un gran agujero, un gran vacío en Latinoamérica. Y gracias a este consorcio ya podemos decir que la frecuencia, que por cierto es bastante baja con respecto a otros países de esta mutación en nuestra población, y asimismo con este mismo consorcio hemos podido demostrar y colaborar con la investigación mundial en el sentido de encontrar posibles, mejor dicho, probar algunas variantes que habían sido consideradas patogénicas en otras poblaciones y que en realidad son variantes, o mejor dicho, polimorfismos altamente frecuentes de la población mestiza y de la población amerindia en nuestra población, lo cual quiere decir que en parte mejor dicho, confirma la importancia de poder estudiar el tema de ancestría y tener un patrón de comparación genético poblacional local para poder estar seguros de asignarle el carácter de patogenicidad a una mutación y no entrar en un error cuando de repente esta variante no es mutagénica, sino simplemente una variante de frecuencia normal propia de cada población. La importancia del trabajo en equipo creo que es una de las fortalezas que ha tenido el centro en los últimos años, y el trabajo colaborativo ha sido bastante fructífero y exitoso. Debo destacar el trabajo que se está haciendo con, en particular, la Universidad Nacional del Altiplano, donde además de trabajar aspectos que tienen que ver con genética de poblaciones, ya que estamos tratando de establecer la diversidad genética en
en población amerindia para los 12 genes más frecuentes de Parkinson en nuestra población. Además de eso, estamos haciendo transferencia tecnológica. Estamos tratando de apoyar en el desarrollo y en el despegue de la Universidad del Altiplano y de su mega laboratorio de biología molecular para que ellos puedan también ser líderes en esta área. Y es importante justamente y grato para nosotros que este empoderamiento se está dando. Por supuesto que tiene un proceso y esperamos muy pronto poder compartir información y productos científicos que se hayan hecho directamente en la Universidad del Altiplano. El trabajo que realizamos en la red de salud Cañete y Yauyos, precisamente por el foco de Cañete, por el foco de Huntington tan alto en Cañete, también es bastante importante. Hay un trabajo de comunidad bastante fuerte y regular en este momento que cada vez está siendo más insuficiente y la verdad que la frecuencia aparentemente es muchísimo mayor que la inicialmente reportada. Nuestros colaboradores del extranjero también siempre nos han permitido el trabajo conjunto. Destacar en particular el apoyo de Brasil para el tema de las ataxias, el apoyo del Consorcio Latinoamericano en Parkinson, y gracias a la Universidad de British Columbia pues podemos pronto, esperamos, dar el origen al menos genético ancestral de la enfermedad de Huntington en nuestro país. La neurogenética, a pesar de dedicarse a enfermedades raras o poco frecuentes, también ha empezado a cambiar un poco los esquemas y a considerar aspectos o definiciones que tienen que ver con salud global, con aproximar esta especialidad que parece un poco esotérica dentro de la medicina para las comunidades, y es bastante grato el trabajo que hemos venido realizando tanto en Lima Norte, en regiones amerindias originarias quechua de Puno, y también en el Valle de Cañete, no solamente por temas de investigación, sino apoyando a la salud comunitaria. Finalmente, comentarles cómo es el funcionamiento de la investigación y del centro de investigación en este momento. Recibimos pacientes derivados tanto de nuestra institución como de los mismos familiares o de otras instituciones, tanto del sistema público del Ministerio de Salud, de eSalud, Fuerzas Armadas y de la parte privada. Existe todo un sistema estandarizado de evaluación clínica que incluye no solamente la evaluación neurológica, ahora también la evaluación psiquiátrica. Estamos ampliando justamente el abordaje integral de todos estos casos, un estadiaje de cada uno de los casos que se evalúan, además de una valoración cognitiva, cuando es preciso hacerlo, el diagnóstico molecular. Contamos con estos diagnósticos disponibles en este momento: Huntington, enfermedad de Kennedy, una enfermedad de motoneurona, el síndrome X frágil, la distonía primaria de IT1 y la enfermedad de Steiner. Y por supuesto el seguimiento que se hace tanto a la persona como a los individuos, el riesgo, con el asesoramiento genético respectivo. A lo largo de todo este proceso, pues como ven, hay todo un proceso coincidente, paralelo, de investigación y también de docencia y mentoría. El trabajo que se hace es precisamente gratificante porque permite justamente la formación de nuevos profesionales, tanto en el área médica como también en el área de la biología molecular. Existen muchos retos todavía en la neurogenética, son algunas de las cosas que se están logrando hasta el momento, pero como podremos todos entender, trabajar en esta área representa muchos retos, y uno de ellos es precisamente el tema de financiamiento.
estos trabajos requieren o exigen un nivel de tecnología y técnicas que realmente son costosas y sería interesante que se puedan implementar y hacerlas disponibles en nuestro país. Tanto los fondos que se reciben en estos momentos del Ministerio de Salud como a través de otros fondos concursables o fondos de origen privado también. Recursos humanos precisamente son importantes. Hay todo un trabajo que se debiera de hacer en el aspecto de genética humana en la formación en pregrado y en posgrado. Hay una discusión bastante grande al respecto, y no solamente en neurogenética, sino que el conocimiento que se está teniendo en los profesionales de salud en un área tan importante como la genética es bastante pobre. La carga horaria que reciben los estudiantes de pregrado, tanto en medicina como en otras carreras de la salud, es prácticamente a nivel de trazas, y entonces es muy difícil que podamos tratar de desarrollar este tipo de disciplinas en nuestro país si no se tiene una formación que venga desde el pregrado. Es necesario formar equipos multidisciplinarios y fortalecer sistemas de profesionalización. La implementación de diagnósticos y es parte de la aplicación de los conocimientos justamente que vamos teniendo para poder llegar a este sistema de diagnóstico presintomático. Muchas de estas enfermedades, como comprenderán, son familiares, entonces diagnosticar a una persona con Huntington, normal no más. El problema es qué hacemos con los familiares que automáticamente tienen entre 50 y 25% de riesgo dependiendo de su ubicación en el árbol familiar. Muchas de estas personas quieren saber si son portadores del gen o no lo son. Y entonces existe lo que se llama el diagnóstico presintomático, pero que requiere a su vez todo un sistema de protección de la información, de confidencialidad, de asesoramiento antes, durante y después del test, y de acompañamiento a estas personas que aún nuestro sistema no está en capacidad de ofrecer. Lamentablemente esperamos que esto se dé en muy poco tiempo, pero es importante tener estos conceptos. Las personas en riesgo no son pacientes y por lo tanto un resultado de este tipo no debiera de estar, por ejemplo, en su historia clínica. ¿Cómo hacemos para hacer eso? En nuestros hospitales, donde la confidencialidad es algo muy utópico, entre otros problemas, ¿no? Mejorar la cobertura de atención para enfermedades raras es otro de los retos que estamos planteando, buscando alternativas que sean costo eficientes. Y un piloto que estamos trabajando con Cañete es precisamente llevar la neurogenética utilizando sistemas de telemedicina. Veremos cómo nos va, pero la idea es precisamente tratar de apoyar con atención especializada y asesoramiento genético en línea a los profesionales de salud de Nuevo Imperial Cañete, para dar un primer ejemplo de piloto, y esperamos que si este sistema de atención es exitoso, pues pueda servir de modelo para poder abordar otras enfermedades de este tipo. Como todos sabemos, el presupuesto de nuestro país es bastante exiguo, siempre va a ser limitado, y el presupuesto en salud evidentemente tiene que tener prioridades, y las prioridades, entendemos, en este momento aún siguen siendo las enfermedades infecciosas, ahora las enfermedades crónicas, pero las enfermedades raras no necesariamente van a estar dentro de la prioridad y no por eso debieran dejar de ser atendidas. Lo que se necesita en todo caso son estrategias eficientes, creativas, que permitan también hacer llegar la salud a estas personas y a sus familias. Termino agradeciéndoles a todos por su atención y haciéndoles llegar el saludo de la doctora Pilar Macetti, que hubiera estado más que complacida de compartir estos minutos con ustedes el día de hoy. Sin embargo, lamentablemente por su agenda tan atareada no le ha sido posible. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Conejo, por su presentación bastante integral sobre la neurogenética en Perú y de la constancia en por su participación. Muchas gracias.